El acercamiento que hemos querido hacer con los facilitadores judiciales es sobre todo para conocerlos y para que ellos puedan a su vez conocer cuáles son las funciones que tiene el SENASA y en qué podemos colaborarle. Entonces, vamos a ver que las funciones del SENASA quizás son muchas, pero que hay algunas en particular, sobre todo la atención a denuncias, en la que quizá ellos tengan, ¿verdad?, mayor cantidad de dudas, a ellos les puedan consultar en la comunidad, ellos puedan ver, ¿verdad?, vamos a ver sobre todo muchos casos, ¿verdad?, con fotografías, bastantes, para que ustedes, para que don Eusebio pueda ver, ¿verdad?, más o menos qué es lo que atiende el SENASA, ¿verdad?, y si nosotros podemos servirle en algo. Muy bien. Lo primero entonces es, vamos a ver un videíto. Vigilar, operar y negociar políticas en materia de su competencia en la importación y comercio nacional, así como también asegurar que las medidas veterinarias se basen en evaluación de riesgos para la salud animal y la salud pública veterinaria. SENASA realiza la fiscalización y farmacovigilancia de los medicamentos veterinarios, los que registra, controla, regula y supervisa, para garantizar que los productos, las sustancias farmacológicas y medicamentos biológicos de uso animal cumplan con la legislación vigente para el control de calidad, tolerancias, residuos, efectividad, toxicidad, presentación, registro y uso de los mismos. Además, asegura las buenas prácticas del uso de medicamentos para la atención de la resistencia antimicrobiana. Es la encargada de registrar los productos destinados al consumo animal mediante controles a través de inspecciones. SENASA realiza muestreos a los establecimientos registrados para la verificación de la calidad nutricional y de la inocuidad de estos productos. SENASA vela por el cumplimiento de las normas establecidas para garantizar la calidad sanitaria de los productos y subproductos de origen animal, tanto los destinados al consumo nacional como a la exportación. De igual modo, evalúa y controla las importaciones a fin de garantizar al consumidor productos seguros. Con los puestos cuarentenarios fronterizos y puestos de control interno, SENASA garantiza la aplicación de medidas sanitarias que deben cumplir con los animales que se importan y exportan, los productos y subproductos derivados, sus desechos, sustancias peligrosas y material genético, además de biotecnológico de origen animal, destinados al consumo humano, consumo animal y uso industrial, evitando así la introducción y diseminación de enfermedades exóticas al país. En laboratorios modernos y de alta confiabilidad, SENASA brinda servicios para el análisis y evaluación veterinaria de acuerdo con las exigencias internacionales, implementando un sistema de gestión de calidad bajo la norma INTE ISO IEC 17025-2005 que ya tiene acreditada. SENASA promueve y estimula la inseminación artificial para el mejoramiento genético y la prevención de enfermedades de la ganadería nacional con el uso de material genético de calidad.
SENASA, mediante programas específicos, da una respuesta organizativa y coordinada a los problemas de salud animal, salud pública veterinaria y ambiente. Cuenta con un sistema de rastreabilidad que garantiza el control de la movilización de todos los bovinos, desde el origen del embarque hasta la planta de sacrificio o faena, lo que facilita el control de la sanidad animal y salud pública. Asimismo, SENASA promueve el bienestar de los animales, la tenencia responsable, así como la reproducción y comercialización de las especies menores y productivas, mediante el desarrollo de un marco educativo, institucional y legislativo. En cuanto al Servicio de Vigilancia Epidemiológico Nacional, SENASA cuenta con un sistema de información actualizada y oportuna que facilita la atención de denuncias, así como la toma de decisiones más acertadas en cuanto a las medidas sanitarias aplicadas en la prevención y control de enfermedades de los animales, permitiéndole al país mantenerse libre de las principales enfermedades exóticas y haciendo posible que Costa Rica informe oportunamente a los socios comerciales, asegurando con esto un servicio oficial confiable y reconocido internacionalmente. Para asegurar el cumplimiento de las normas de inocuidad, SENASA realiza auditorías en establecimientos que procesan productos y subproductos de origen animal para el mercado exportador, de manera que garantice alimentos sanos, así como el reconocimiento del servicio oficial por parte de los socios comerciales del país. De igual manera y con el respaldo de las autoridades competentes, se realizan decomisos y clausura de establecimientos o centros de acopio que incumplen las normas y atenten contra la salud y el medio ambiente. SENASA otorga un certificado veterinario de operación a los establecimientos que producen, procesan, comercializan, importan, exportan animales y sus productos, medicamentos y alimentos para animales. El trabajo coordinado y en asocio con otros es fundamental para llevar a cabalidad las acciones de SENASA, de ahí su trabajo en conjunto con otras instituciones del Estado y además cámaras del sector privado. De igual manera, mantiene alianzas, convenios o regulaciones con diferentes organismos internacionales. De esta forma, el Servicio Nacional de Salud Animal, SENASA, contribuye a mejorar y a aumentar la producción pecuaria, fomentar las exportaciones y proteger la salud pública, veterinaria y el medio ambiente costarricense. Bien, entonces el SENASA, ahora vamos a ver, entonces básicamente, don Eusebio, ¿verdad? ¿Qué hacemos nosotros en el SENASA? Bueno, tenemos muchas ocupaciones, por ejemplo, vemos toda la parte de medicación de alimentos, ¿verdad? De medicación de animales, porque todos los medicamentos que le ponemos a los animales, al final nos lo terminamos comiendo nosotros también, ¿verdad? Es decir, si le ponemos un medicamento al pollo, a la gallina, a la vaca, etcétera, son por la cadena, ¿verdad?, de alimentaria, nos llega a nosotros también. Nos preocupamos mucho por el alimento que consumen los animales, porque igual, ¿verdad?, lo que sea que consuman, al final lo vamos a consumir nosotros también, si estuviera contaminado o algo así. Vemos toda la cadena de alimentos de origen animal, pero ya para el consumo humano, es decir, vemos desde los mataderos, las carnicerías, los supermercados, vemos las embutidoras, las productoras de queso artesanal, vemos todas esas producciones, las vemos nosotros también, porque son los productos que nos llegan de parte de los animales. ¿Qué otra cosa vemos?
vemos toda la parte de enfermedades de los animales que nos pueden afectar a nosotros o pueden verse seriamente afectados ellos. Por ejemplo, hay una enfermedad de de los cerdos que en este momento está fuera de Costa Rica, pero si llegara a ingresar, prácticamente perderíamos muchísimos cerdos a nivel nacional, ¿verdad? Porque ellos no están acostumbrados a esa enfermedad. Igual la rabia, por ejemplo, la rabia le puede dar a un animalito como nos puede dar a nosotros por los vampiros. Entonces nosotros también nos hacemos cargo de la parte de todas las enfermedades de los animales, ¿verdad? Que nos perjudiquen a los seres humanos o perjudiquen directamente a la producción, ¿verdad? No vemos las enfermedades, por ejemplo, de los perritos, ¿verdad? Y ese tipo de cosas. Bien, eso lo ven los médicos veterinarios privados. Ahorita vamos a seguir viendo, pero básicamente esas son muchas de las áreas que tiene SENASA. Y otra área que tiene el SENASA es la atención de denuncias, ¿verdad? Estas son las oficinas que tenemos nosotros aquí en la región Brunca, ¿verdad? La región Brunca es la parte sur de Costa Rica y todas esas estrellitas son donde están las oficinas. Entonces prácticamente tenemos una oficina en cada cantón. Aquí en Osa la tenemos a la par, estamos junto con el CNP a la par de la Rosera, una que está aquí muy grande. Y tenemos en Corredores, allá por Paso Canoas, tenemos en Pérez Celedón, en Buenos Aires, tenemos en Cotobruz y tenemos una en Golfito, pero no el Golfito del lado de ustedes, sino el Golfito allá centro. ¿Verdad? Y esos son los horarios, esos son los números de teléfono del SENASA. Entonces esta presentación ustedes de por sí la van a tener también a disposición y ahí pueden ver dónde están las oficinas y el número de teléfono. Hay oficinas que, por ejemplo, la de OSA cierra los miércoles, pero no es porque está cerrada, sino porque está abierta en Salamá. O sea, nosotros trasladamos toda la oficina a la subasta de Salamá, ¿verdad? Pero entonces eso es básicamente donde nos pueden encontrar si ocuparan alguna cosa. Si ocupa... los números de por sí les van a llegar, entonces para que no se preocupen. Cada cantón, lo ideal es que tenga un jefe cantonal, pero no tenemos tanto personal, entonces cada cantón, o sea, los cantones están divididos, ¿verdad? Entonces está primero, no se ve, no. ¿Para dónde voy? ¿Voy para adelante o voy para atrás? Ok. El primero es el compañero, se llama Douglas, él es el jefe cantonal de Pérez Celedón y Buenos Aires. Es el que está de azulito. Luego está, en la segunda foto, está de verdes, es el doctor Jorge Conejo, él ve la parte de OSA y la parte de Puerto Jiménez, entonces él es el que les puede ayudar a ustedes en cualquier situación que se les presente. Luego está el de azul, es el de celestito, ese se llama Eduardo, es el doctor Eduardo, él ve toda la parte de Corredores y Golfito, pero Golfito Pueblo, ¿verdad? De aquel lado de allá. Y luego el de celeste, que está ahí con agua hasta las rodillas, ¿verdad? Eso fue en Nate. Ese es el doctor Abraham, que ve la parte de Cotobruz. Entonces eso es para que más o menos los conozcan. Cada médico veterinario jefe cantonal tiene a su vez colaboradores que se llaman técnicos de campo. Entonces cada uno tiene por lo menos uno o a veces tienen dos técnicos de campo. En el caso del doctor Jorge Conejo, que es el de verde, que atiende OSA y atiende Puerto Jiménez, el técnico se llama Walter. Walter no aparece en las fotos, pero Walter es el que les puede colaborar a ustedes también cualquier situación que tengan. Pero por eso tienen el número de teléfono de la oficina. Técnicos muy importantes está Dani, que nos acompaña hoy, ¿verdad? Que ella es la que atiende muchas, pero de muchas de las denuncias que recibimos, sobre todo en Pérez Celedón y Buenos Aires. Y David. David tiene a cargo toda la parte de robo de ganado, que es otra parte que atendemos, ¿verdad? Entonces, toda la atención de robo de ganado, de estancia ilegal, ¿verdad? De ese tipo de situaciones, David da mucho apoyo. Ahorita lo explica David, sobre toda la parte del OIJ. Yo no sé si, bueno, si no tiene, ¿verdad? Bien. Entonces, básicamente,
Esto es algunas de las cositas que hacemos, que le veníamos comentando. Entonces, por ejemplo, cuando hay alimentos en mal estado, entonces el SENASA interviene, o si hay un alimento que, por ejemplo, viene de Panamá y no está registrado como importación, tenemos que detenerlo y revisar papeles y todo lo demás. Esas cajitas llevan medicamentos, entonces cuando los medicamentos igual se están siendo vendidos, por ejemplo, en una pulpería, o no tienen un registro o están vencidos, nosotros tenemos que hacer la inspección, la revisión y si nos corresponde el decomiso, porque los medicamentos son cosas muy delicadas, ¿verdad? Yo no puedo andarle ahí recetando medicamentos veterinarios a una persona, ¿verdad? Lo que fuera. El transporte de ganado en pie, alimento, y estas últimas dos fotografías son algunas de las enfermedades que se le pueden presentar a los animalitos, ¿verdad? Entonces, la rabia, aquí se da muchísimo, la rabia no tiene cura, si le da a una persona, la probabilidad de que muera es altísima, ¿verdad? Es decir, no hay sobrevivientes todavía, ¿verdad? Entonces, son cosas que tienen que ser alertadas al SENASA. Y esta es la última foto, que son las patitas del ganado. Eso es porque hay unas moscas que molestan mucho al ganado, sobre todo cuando hay piña. Quizá aquí, piña, bagazo, las plataneras y todo eso, ahí se produce mucha mosca. Esa mosca molesta mucho al ganado, molesta mucho a las personas y el ganado deja de comer, ¿verdad? Se molesta y todo, entonces claro, bajan de peso y al ganadero le afecta bastante. Entonces, son algunos de los ejemplos que tenemos. Ahora, vamos a ver de muchos de los tipos de denuncia que atiende Daniela, pero básicamente, ¿cómo pongo yo una denuncia, verdad? Al SENASA. Muy importante para nosotros es que no sea por vía telefónica, ¿verdad? Que yo llamo y digo, vea, soy aquí, ¿verdad? Y de la comunidad quiero poner una denuncia. Probablemente les vamos a solicitar que lleguen a la oficina. En el caso de los facilitadores judiciales, con los otros grupos que hemos estado, les hemos facilitado este formulario, el que vemos ahí, para que ustedes lo puedan tener y lo puedan llenar si sucediera algo en la comunidad y no tengan que venirse desde donde se viene usted, ¿verdad? A las 4 de la mañana, y nos puedan poner y nos puedan hacer el escrito. ¿Por qué el escrito es importante? Bueno, primero porque tenemos una persona física, ¿verdad?, que nos está diciendo algo, ¿verdad?, importante, pero sobre todo porque cuando vamos a la comunidad y lo atendemos, a veces no encontramos, ¿verdad?, si era la casa amarilla, si era la rosada, etc. Entonces, llamamos a la persona, disculpe, nos guía, ¿verdad? Entonces, por eso es fundamental. Entonces, por eso que es importante que no sean anónimas. También ahora la tecnología está muy avanzada, todas las denuncias también pueden ingresar por internet, pero es el mismo formulario. Nosotros como SENASA, somos muy campeones y todo, pero no hay denuncias que tenemos que atender junto con otras instituciones, ¿verdad? El Ministerio de Salud, a veces vamos con el OIJ, a veces con la policía, a veces con el MEI, que son la gente que revisa la parte de comercio, a veces con el CNP. Entonces, muchas denuncias que llegan, no es que vaya a ir el SENASA a ver a todo campeón a atenderlos, no, a veces tenemos que jalar a otras instituciones, que por dicha nos llevamos muy bien con todos, y atendemos esa denuncia en particular. Y ahora vamos a ver ejemplos. Entonces, ¿cuáles ejemplos de denuncia que vamos a ver ahorita con Daniela? Bueno, puede ser contaminación ambiental, sobre todo por las porquerizas, ¿verdad?, que generan tanto problema, malos olores, la gente se queja mucho, el ruido, la bulla, cadáveres de animales, ¿verdad?, a veces también se da cuando son enormes, los caballos que son enormes y los dejan ahí morirse, bueno, daños causados por animales silvestres, animales agresivos, eso es muy importante, mordeduras, suele pasar, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué puedo hacer? Y otros, ¿verdad? Entonces uno se preguntaría, ¿y por qué de pronto los facilitadores judiciales, ¿verdad? ¿Por qué a ustedes el acercamiento con ustedes y por qué la charla? Bueno, porque quizá ahora con los ejemplos que vamos a ver con Daniela, ustedes dicen, pero si esto me pasa todos los días, pero si esto es el diario vivir con fulanita de tal, que tiene los animales que se le escapa el perro, o eso se genera mucho malos olores, etc. Entonces quizás sean molestias reiteradas dentro de la comunidad que están intentando ver cómo hacen, ¿verdad? Otras quizá como ustedes reciben algunas preguntas, ¿verdad?, de gente que se les acerca, ustedes los pueden guiar, ¿verdad?, qué es lo que pueden hacer para que la denuncia no siga creciendo, ¿verdad?, y entonces llegue a otras instancias. Entonces, ¿qué se puede hacer?
Y otra es que quizá, y lo que vayamos a ver, en algunos casos nunca le ha tocado a usted, pero no puede ser que en algún momento le toque, entonces usted dice, yo me acuerdo que algo así me dijeron que yo podía hacer tal cosa, o que se puede hacer, o que se puede llamar al cenazo, o lo que fuera. O quizá, y ya pasa con muchos facilitadores judiciales, que más bien son ellos los primeros que reciben la denuncia y son ustedes los que intentan más medianamente canalizar, ¿verdad?, los problemas que haya entre este vecino y este vecino, que se agarran por un tal, porque a este le robaron los frijoles y a este las gallinas y a aquel el perro, y eso vive en un puro pleito. Entonces Dani ahorita nos va a explicar algunas de las denuncias. Bueno, buenos días. Como dijo la doctora, me llamo Daniela. Normalmente me encargo de la parte de atención de denuncias del Cantón de Pérez de León y Buenos Aires, y aparte de otras funciones más que tenemos en el SENASA. Hoy básicamente vamos a mostrar muchas imágenes porque es como la mejor manera para que ustedes nos entiendan pues el mensaje que queremos transmitir. Y se va a basar más que nada en cuanto a la parte de atención de denuncias de animales de compañías y animales de producción. Estos son casos que atendemos en el SENASA a diario, son denuncias que nos llegan por cuidados básicos en los animales, ¿verdad? Esta imagen donde se ve el carro de la fuerza pública es una denuncia que se atendió y hubo una movilización, pues en ese caso nos dijeron el animal se está muriendo, tuvimos que salir corriendo, el doctor, y tuve que solicitarle apoyo a una unidad de fuerza pública porque era un lugar problemático en Pérez y tuve que decirle a los compañeros, ¿verdad?, de fuerza pública. La situación no fue como nos lo dijeron en la denuncia, ¿verdad? Entonces lo que quiero mostrarles pues en esa imagen es, nosotros no conocemos al denunciado y mucho menos al denunciante, ¿verdad? Entonces la historia que nos dan en una denuncia que el animal se está muriendo realmente no era cierto. No estoy diciendo que en otros casos no pase, ¿verdad? Pero en ese caso me dio mucha pena con los compañeros porque realmente la perrita estaba castrada, y eran básicamente cuidados básicos, ¿verdad?, o mínimos, que tenía una casita, bueno, ahí se logra ver la casita, tenía un recipiente y estaba limpio, ese sartén estaba limpio, no tenía una cadena corrediza, la perrita estaba gordita, entonces no se estaba muriendo, inclusive no teníamos que ir con fuerza pública, y se sabe, movilizar una unidad de fuerza pública para atender un caso de estos realmente no se ha meritado. Entonces, estas son situaciones que nos pasan siempre, y este es uno de los casos en donde salimos con OIJ o en Fuerza Pública, con Ministerio de Salud, y son casos muy simples, pero que se da mucho. Este es la mayor cantidad de denuncias. Ahí en la siguiente foto es un perrito que nos dijeron se está muriendo, y sí, las condiciones no son las ideales, porque la casita y básicamente esa lata de zinc estaba amarrado a una ventana, y bueno, ahí llegué muy temprano, no le han recogido las caquitas, no le han lavado el recipiente de la comida ni el agua. Son condiciones básicas que se tenía que tener el propietario, ¿verdad?, para el animal, pero el animal no se estaba muriendo. En esos otros casos igual, son casos en donde en la foto de arribita, los perros estaban amarrados pues a una cadena fija. Se le solicitó al propietario que le colocara una cadena corrediza, que mantuviera los recipientes limpios del agua, el alimento, que tuviera siempre agua fresca, limpia y disponible para el animal. Entonces, todos estos son ejemplos de eso que les quiero decir. En la foto de abajo, el señor quemaba los residuos, que aparte que está mal, los quemaba ahí a la par del animal, entonces eso era un desastre. La casita no cumplía muy bien su función, no tenía una cadena corrediza, entonces ahí se le indicó al propietario las mejoras que debía de hacer, y que también los animales deben de estar en un área limpia, libre de malezas, de escombros,
de basura, porque también se pone en riesgo la salud del animal. Este es otro caso, igual, me dijeron, este animal se está muriendo, por favor vaya, y salí corriendo con mi compañero. Y llegamos y estaba ese perrito, esa era la casita y estaba amarradito. No estaba flaco, o sea, caquéxico no estaba, que caquéxico es un animal desnutrido, no estaba así, sí tenía su recipiente para su comida, para el agua, eran condiciones mínimas que teníamos que corregir, ¿verdad? Entonces se le indicó a la propietaria, bueno, colóquele una cadena corrediza, esta debe ser 4 veces el tamaño del animal, que permita que el animal se pueda movilizar, para que pueda manifestar su comportamiento. Eso el reglamento lo permite, que es ideal, o no es lo más recomendable, pero se permite. Y esto acompañado a que el animal salga a pasear con una correa y con el propietario, ¿verdad? Entonces se corrigió, le hicieron una casita, se puede refugiar del sol, de la lluvia, se le colocó una cadena corrediza y se arregló el asunto. Pero lo que yo quiero indicar, digamos, mostrarles es más que nada el movimiento que tuve que hacer, con llevarme al otro compañero porque el animal se estaba muriendo y no era cierto. Esto es como la mayor cantidad de denuncias que se nos presenta, de ambulaje de caninos en vía pública o que entran a otras propiedades. Algunos causan daño, algunos no, como el perrito blanco. Básicamente lo que llega es a la propiedad de la denunciante y se deja sus caquitas. Entonces es por eso que se queja la señora. En la otra foto es porque el perro ya es grande, entonces dice, es un perro agresivo, me va a morder, que puede pasar. Y lo otro son esos pastores, y ve que va alguien en moto. Entonces puede ser que lo muerdan, puede ser que el señor, por capearse los perros, se caiga. Entonces, ¿cuál es la solución a eso? En esta zona, en toda la región, muchas propiedades están cerradas, pero no todas, ¿verdad? Que lo ideal es que una propiedad esté cerrada para que el animal ande suelto. Pero como ese no es siempre el escenario, tenemos que colocar una cadena, pero no es una cadena fija, no, es una cadena corrediza que permita que el animal se pueda movilizar, con una argollita para que no se enrede y que sea resistente, porque los animales, pues hay perros grandes que tienen fuerza. Y se basa en que estén dentro de la propiedad. Ahora, ¿cómo abordo yo estas denuncias? Bueno, vea, fulanito de tal, dueño de los perros, usted se puede exponer a que si un animal de estos, porque ya nos ha pasado, eso siempre pasa, ayer por cierto fue un caso de mordedura, entonces se expone, el propietario del animal tiene que ser responsable de lo que cause ese animal. O sea, que si mordió a alguien, que si alguien se cayó en el moto, tiene que pagarlo, como dicen, como nuevo. Entonces, es hacerle ver a las personas que tienen que hacerse responsables de esos daños y se resuelve con tener nuestro animal dentro de nuestra propiedad. Entonces, ahora estamos pues en una sociedad que no toleramos mucho ciertas cosas, ¿verdad? Y también ya hay que ir adaptándonos a esto. Más que nada en las zonas rurales estamos acostumbrados a que el animal ande suelto, pero ya eso vamos a tener que ir cambiando. Estos son casos más críticos. Estos son casos en donde sí, vamos bomberos, fuerza pública, OIJ, SENASA. Entonces, ¿por qué? Porque hay un riesgo en salud pública. ¿Qué es un riesgo de salud pública? Cuando un perro muerde a una persona. Ahí estamos afectando la salud pública. Entonces, este perro de acá, el gris, es un perro agresivo. Y llegaron y se lo amarraron a un señor y fue un caso que atendió fuerza pública y bomberos. Y nosotros, ¿verdad? Porque el animal era agresivo y es un riesgo grande. Este otro caso del medio son unos Rottweiler. Se puso la denuncia, varios vecinos y se aplicó el debido proceso. El propietario no hizo caso. Cuando un propietario hace caso omiso a una orden sanitaria, se expone a un decomiso. Y si ese animal hace daños, pues se expone a que la otra persona lo denuncie por la parte civil. En el otro caso son 3 American. Ahorita sí están muy bonitos porque tienen un encierro, pero no lo tenían. Estaban amarrados y se soltaban y era un riesgo, entonces a la persona se le giraron varias órdenes para que llegáramos a tener este encierro. Ojalá fuera así todos los escenarios, ¿verdad? Que la persona haga caso y haga un encierro de estos para tener los animales.
¿Por qué? Porque son un riesgo para la población si no se tienen las medidas de seguridad que estos animales requieren. Este caso es el más lindo de todos. Son unas gallinitas. Esto fue una denuncia que posiblemente se les pueda presentar en la zona donde ustedes viven. Nos dijeron que era una historia bastante larga, muy larga, donde hablaba de que eran gallos de pelea, donde era un ruido, donde habían malos olores, moscas, y que hasta problemas por el COVID, que ellos iban a generar problemas por el COVID, que me acuerdo. Y cuando llegamos no era cierto. Para atender esa denuncia se movilizó Ministerio de Salud, SENASA y la Defensoría de los Habitantes. Eran 12 gallinas y un pollo que la señora lo estaba dejando engordar un poquito para que no hiciera ruido, porque ya si pasa a ser gallo ya va a generar ruidos. La propiedad estaba cerrada completamente, eran como 1000 metros, tenía un encierro limpio, no olía nada, manejaba bien los desechos, y pusieron esa denuncia, y hasta la Defensoría abordó esta denuncia. Entonces vea el movimiento de 3 instituciones para un caso de estos. Entonces, ahora, sí, hay casos en donde llegamos y hay un problema por el tema de malos olores, pero este caso no fue así. Ahorita les enseñé el Rottweiler, ¿verdad?, que de la foto anterior. Ese animal mordió a este ternero. Ese animal se fue sacrificado porque se le infectó tanto la mordedura. El propietario estaba en todo su derecho y presentó una denuncia, tanto con nosotros y en la parte de la fiscalía por daños. Entonces, ese dueño del perro tiene que hacerse cargo de esto, por el daño, porque ingresó a la propiedad de él y le mordió su animal. Entonces, estos son los daños que pueden generar los animales si no tenemos las medidas de seguridad. Estos otros casos son casos críticos, o sea, la diferencia entre los que les mostré al inicio es que son cuidados básicos, pero estos son casos ya más críticos y que sí, necesita ir SENASA, necesita ir Ministerio de Salud o necesitamos ir acompañados de fuerza pública. La primera imagen vemos una American, no se logra ver muy bien, pero la piel era un problema de piel severo. Ahí ella estaba amarrada con una cadena corrediza, las excretas estaban ahí, las caquitas, y ahí vivía una chiquita. Entonces vea el problema, ahí hay un problema de salud pública también, porque si no manejamos bien las caquitas de los perros me pueden generar un problema en la salud de un chiquito, porque son los más vulnerables. Entonces aquí nosotros tenemos que entrar, porque aquí hay que girar una orden de, aparte de mejorar todas las condiciones del animal, más que nada un tema de girar una atención médica, veterinaria, pronto, ¿verdad? Entonces, esos son casos distintos. El perrito del centro, se me va a decir, ¿pero qué tiene ese perro? Tiene una fractura de cadera. Entonces, ellos igual, es una orden de inmediata de darle una atención médica veterinaria. Si no cumple con eso, se expone a un posible decomiso. ¿Por qué? Porque ahí se atenta con la salud del animal. El otro caso, ingresamos Fuerza Pública y SENASA a decomisar esa perra. Tal vez por la sombra no se ve, pero se le notan todos los huesitos. Amarrada, no tenía comida, no tenía agua, la cadena era corta, cacas por todo lado. Eran condiciones totalmente insalubres para ese animal. Entonces se exponen igual a un decomiso. Este caso, como le dijo la doctora, ¿verdad? Trabajamos en conjunto. Esta perra que está ahí amarrada no se podía ni bajar, era una cadena sumamente corta. La alcantarilla no sé qué función cumplía. El recipiente que está ahí blanco ni lo alcanza. Así era como estaba, todos los huesitos. Ese fue un caso que se atendió con OIJ en colaboración. Se tuvo que decomisar el animal. Si ese animal sigue ahí, ya el futuro que le espera es la muerte, y una muerte pues muy triste. Este otro perrito era un saco de huesos, básicamente. Y aparte que estaba desnutrido, también tenía un problema de salud, tenía erliquia, que es la enfermedad de la garrapata, y se tuvo que decomisar.
porque son casos en donde si usted deja ese animal ahí, todavía mucho, el periodo para morir iba a ser muy corto y de una manera muy triste. Este otro caso también, en compañía con Fuerza Pública, se tuvo que decomisar esta perra, la usaban para reproducirse, igual en condiciones de higiene fatal, en la zona donde ella se encontraba, cacas, no tenía comida, como se puede observar el estado de corporal del animal, y ahora está así. Ahora, quiero que quede algo claro. Tenemos limitaciones, ¿verdad? Como todas las instituciones, trabajamos en compañía, bueno, nos ayudan las ONG para poder atender estos casos. Nosotros no tenemos refugio, porque siempre nos llaman, ven y me recogen los perros. No trabajamos así, porque no tenemos un refugio. Estas son condiciones mínimas. ¿Por qué digo mínimas? Porque son muchas. Entonces, pero son cosas que no requieren inversión económica. Entonces, pero que si se cumple con esto, nos vamos a evitar que un animal se enferme, por ejemplo. Entonces, que un animal tenga una casita para que se pueda refugiar del agua, de la lluvia, del sol. Ahora, que si tiene que ser una casa de estas que venden ahora en las veterinarias, no. Necesitamos algo que lo pueden ser en las mismas casas, algo, una madera, una lata de zinc bien hecho, que cumpla la función, y eso estaría bien. Los recipientes para el alimento y para el agua, SENASA nunca va a llegar y decirles que tiene que comprarle los recipientes que venden en las veterinarias. No. Si tienen una olla de estas de arroz que ya no sirve, bien lavada y que cumpla con su función de mantener el alimento y el agua, está bien. Lo que ocupamos es algo que funcione. Entonces, eso con respecto al agua y el alimento. Los animales requieren agua siempre. Y no, a veces llego y dice, sí, ahí tiene el agua, pero el recipiente está todo, tiene como unos 8 días de que el agua es un balde como así y no lo cambien. Eso no. Tiene que ser fresca y tiene que estar limpia. Y que esté disponible, porque tenemos un balde, pero ni siquiera el animal no llega. Entonces no cumple con la función. Esto es importante. Como les decía, estamos en una sociedad que está cambiando y necesitamos ir adaptándonos. No estamos acostumbrados a que el animal ande con correa, ¿cierto? Pero no es así. Hay un reglamento que dice que si tenemos el animal, tenemos que sacarlo con una correa. Una cadena lo vamos a llevar a amarrar. Desde un chihuahua hasta el perro más grande, con cualquiera. Y si sabemos que el animal nuestro es bravo, le vamos a colocar un bozal. Ahora, no es un bozal, hay diferentes tipos de bozal. El bozal que permite que el animal pueda caminar, para que pueda sacar su lengüita, porque es parte de lo que ellos hacen. Las excretas hay que recogerlas a diario. Llegamos a atender denuncias donde tienen 8 días de que no recogen las caquitas, y hay chiquitos. Y eso es un desastre. Es un tema de salud pública, porque las excretas pueden transmitirnos enfermedades. ¿Por qué expongo siempre a los chiquitos? Porque son los más vulnerables, porque van y tocan el animal y luego se meten las manos en la boca y se embarran de caquita y van las manos a la boca. Entonces es por eso la importancia de recoger las excretas y darle una correcta disposición. Siempre los animales deben de estar dentro de nuestras propiedades. Como lo decía, si la propiedad no está cerrada para que el animal ande libre, entonces los vamos a tener con una cadena corrediza, 4 veces el tamaño del animal, así debe de ser. Entre más larga, mejor, porque me permite que el animal se mueva más. Ahora, no es que ya lo ponemos en la cadena corrediza y ahí se quedó de por vida, no. Con una correa lo sacamos a caminar para que él pueda socializar, para que pueda liberar estrés. Entonces es ahí la importancia también de sacarlos a caminar con una correa y cuando requiere un bozal. También los animales, cuando a veces llego y a atender denuncias y me dice, ¿y el animal? Tiene una cadena corrediza, pero está el área tan montada, llena de malezas que ni se logra ver, o hay escombros. Entonces, ¿qué viene a hacer? El escombro viene a ser un riesgo para el animal, a que se corte, a que se punce. Entonces,
debe estar limpio, libre de malezas, de escombro. Lo más limpio que se pueda, se debe mantener esa área para que el animal pueda igual manifestar su comportamiento normal. Estos casos son casos más complejos. Los casos de sobrepoblación de animales de compañía. Animales de compañía, estamos hablando de perros y gatos, principalmente, ¿verdad? Y acumuladores. Estos son casos que es un trabajo que se aborda entre varias instituciones. Entra la Caja, Ministerio de Salud, SENASA, hasta OIJ, Fuerza, todo el mundo entra, porque hay casos en donde son personas que tienen 100 animales. Hay un problema de enfermedad de la persona, que si le quitamos esos animales, él tiene un problema de salud, ¿entiende? Entonces no es un caso que lo abordamos así, en un abrir y cerrar de ojos, no, es un caso, son casos más complejos y que se abordan entre varias instituciones. Pero si se les presenta, para que lo sepan, ¿verdad? Pues se tiene que abordar así. No es que ya tenemos que llegar y decir, no, tiene que quitar los animales, no se trata de eso, sino se aborda de otra manera. Estos son establecimientos sin permisos. ¿Cuál es la importancia de que los establecimientos tengan permiso? Bueno, que nosotros podemos estar dándole la vigilancia que requieren, ¿verdad? Porque a veces en estos casos la peluquería canina, y si aplican medicamentos veterinarios y no están autorizados, entonces eso nos pasa mucho, que hay peluquerías que no tienen permiso, o la gente no está tampoco tan acostumbrada a sacarle permiso a los criaderos, principalmente de perros o de gatos, o conejos, o cuilos, todo eso requieren permiso para reproducirlos. Estos son dos denuncias, ambas son diferentes, son de pastores alemán que los reproducían. Por dicha no están en malas condiciones, pero a veces nos llegan de denuncias de criaderos en donde sí los reproducen, no tienen permiso y en condiciones pésimas, ¿verdad? Pero estos establecimientos deben de estar con su permiso. ¿Por qué? Porque anualmente nosotros tenemos que ir a hacer inspecciones. ¿Para qué? Para ir a ver bienestar animal. Por eso es la importancia de que estén al día. Estos casos son casos de crueldad animal. Nosotros, el OIJ, cuando nos solicita el apoyo, pues le colaboramos, ¿verdad? Este fue un caso de un perro macheteado. Si no se le daba la atención médica, iba a morir. Ahí ya estaba recuperado, bueno, en proceso de recuperación. Pero sí, estos son los casos son casos bien pues complejos, ¿verdad? Pero igual lo trabajamos en conjunto. Casos de mordeduras de animal a personas, para nosotros es sumamente importante atender estos casos, como lo que decía la doctora, por un tema también de la rabia, pero también es por el riesgo de salud pública. Muchas mordeduras se dan a niños, entonces porque son los más expuestos, más vulnerables a estos casos, pero a veces nos pasan que llegan y le ponen la denuncia, es que el perro me mordió. No, hay un proceso, un procedimiento a seguir para presentar la denuncia, que es importante para estos casos. ¿Qué es lo que necesitamos? Bueno, llenar el formulario de la denuncia que hablamos al inicio, fotos de la mordedura. Entonces, ¿por qué? Porque para nosotros nos permite para tomar un criterio de cómo abordar ese caso. Y la atención médica que se le brindó, normalmente van a una clínica privada o van a la Caja, al EVAIS, entonces se le solicita que le soliciten al médico una epicrisis o el comprobante de que se le atendió por un caso de mordedura. Esos son como los 3 requisitos que ocupamos para esto. Porque muchas veces, como le digo, el perro me mordió, pero ¿cómo sé yo que lo mordió? ¿Cómo voy a medir yo el nivel de peligrosidad de ese animal? Por eso es importante estos puntos. A veces también pasa que la gente no pone la denuncia. Mordió o ha mordido varias personas y llega una persona y pone la denuncia porque sí, mordió. Y me dice, y es que ya mordió varias veces, pero no tenemos como un antecedente. Entonces es ahí también la importancia de un antecedente o por casos de que a veces los atienden bomberos. Normalmente si el perro anda agresivo, mordió, llaman a fuerza pública o a bomberos.
Entonces, eso es importante para mejorar pues la toma de decisiones de cómo abordar estos casos. Pero sí es importante que sepa que son esos 3 puntos importantes si alguien presenta un caso de mordedura. Malos olores generados por animales. Esto se da mucho, casi que me imagino que le ha pasado. Es que mi vecino tiene unas gallinitas y eso huele, y no es tanto porque tenga las gallinas, es cómo las maneja, cómo maneja esos desechos, cómo maneja el recipiente del agua, el alimento. ¿Por qué? Porque las tenemos encerradas o están sueltas. Entonces, los animales deben de estar dentro de nuestra propiedad, pero debemos garantizar un manejo adecuado de las excretas. Por eso es que las mantenemos encerraditas, tienen una cama, esa cama, como en esta primera foto, si ahí empieza a caer agua de lluvia o el agua que ellas toman, entonces eso va a generar malos olores. Siempre digo que para estos casos no debe ingresar agua, solo lo que se van a tomar, porque si no vamos a tener un problema de moscas, de malos olores, y ahí es donde tenemos ya los pleitos de vecinos. Estos casos también se nos dan mucho. Bueno, este fue un caso en donde la colindancia es detrás de esas latas y las cacas de las ovejas literalmente caen por el caño y van a pasar a la otra propiedad. También es falta, eso es sentido común, ¿verdad? Pero se nos da. Entonces, bueno, ahí definitivamente tiene que quitar los animales, no aplica. Y también por la importancia también de que si tenemos animales debemos de tener un permiso de SENASA. ¿Para qué? Porque SENASA va a llevar y les va a decir, no, es que ahí no las puede tener. Entonces, como en ese caso de las ovejas, en el otro caso, eso era un encierro de cerdos y las caquitas se iban ahí, casi llegaban hasta donde el otro vecino. Entonces, es básicamente dar una disposición adecuada de las excretas, un drenaje, cama seca, hay muchas alternativas para poder manejarlo, siempre y cuando tengan el espacio y las condiciones para hacerlo. Estos son igual, son denuncias son unas cuantas gallinitas, pero generan un problema de moscas y de olores. En esta imagen la señora tenía un encierro muy bonito, pero yo no sé por qué se puso a tener esos 2 pollillos ahí, que se ven, y eso generaba un problema terrible, 2 pollos. Y era que ahí caía toda el agua de lluvia. Bueno, bienestar animal no había, no aplicaba, pero por un tema de olores, el agua de lluvia caía ahí y se mezcla con las excretas, las cuitas, y los olores son terribles. Obviamente el vecino puso la denuncia. Ahí básicamente tiene que quitarlos. Este otro, la fotico del medio, yo no sé, son como 10 gallinitas, pero literalmente estaban dentro de la casa. No aplica, o sea, no procede porque realmente, vuelvo a lo mismo, un tema de salud pública y de chiquitos. No había un buen manejo de las caquitas y en la pura cocina, entonces eso generaba olores y pegando con la colindancia del vecino. Entonces, son el tipo de denuncias que se dan por malos olores. Aquella otra, donde está la flechita amarilla, es cuando vemos que tienen las gallinas sueltas. Pero cuando tenemos las gallinas sueltas dejan cuitas por todo lado y llueve y empiezan las moscas y empiezan los olores. Entonces por eso es la importancia de tenerlas contenidas en un encierro que cumpla con las condiciones que el animal requiere. Estas son otras, ¿verdad? Animales de producción. ¿Qué son animales de producción? Caballos, ovejas, cabras, vacas, cerdos, pollos, esos son animales de producción. Ahí vemos 2 cerditos, eso es en el centro, en un centro, donde hay ya muchas casas. Ahí pega con la colindancia del vecino. Esas cacas caen al drenaje de la calle, o sea, en vía pública. No aplica, jamás ni nunca. Primero, esas no son las condiciones para tener cerdo, hay que quitarlos, ¿verdad? Pero estos son casos que nos llegan. Este otro del centro son unos bovinos encerrados, igual todo lo que son la boñiga se iba y caía al drenaje de la calle principal. Se tienen que quitar. Primero, importante, los bovinos
deben de estar marcados y tienen que cumplirse un montón de requisitos, ¿verdad? Esto no tiene permisos y el cerdo tampoco. Por eso no cumplen con las condiciones, ¿verdad? Esos caballos, tanto las vacas, bueno, los bovinos, como los caballos, se da mucho el deambulaje en vía pública, en las calles, eso es típico, o que se meten a otras propiedades. Bueno, ¿cómo abordamos nosotros esas denuncias? Bueno, yo llego de la dueña de los caballos o de las vacas, giro una orden sanitaria y se le dice: señora o señor, usted debe mantener sus animales dentro de la propiedad. ¿Por qué? Porque ustedes se exponen a que esos animales llegue fuerza pública, los custodie y SENASA venga y se los lleve. Y no queremos a eso, no queremos llegar a eso, jamás ni nunca. Nunca ese es el objetivo nuestro. Pero si la persona no hace caso, se expone a eso. Entonces, siempre es importante pues hablar con las personas y exponerles también a lo que se vayan a exponer en caso de incumplir la orden, ¿verdad? Entonces, se le gira una orden de que los mantenga, pero si lo vuelve a incumplir, y lamentablemente eventualmente se les puede decomisar los animales, o estos caballos. Y se decomisaron, eran un riesgo. Había uno un día que andaba en pleno centro, en Pérez, y el peligro que implica eso es que un vehículo venga y cause un accidente. Entonces, Fuerza Pública atendió el caso. Normalmente siempre entra Fuerza Pública al inicio, custodia la escena y se busca al propietario, se le gira una orden, mantenga sus animales dentro de la propiedad. Y a veces hay casos en donde no encontramos, y tenemos que traérnoslo, ¿verdad? Pero lo primero que se hace es girarle una orden. Ahora, si no la incumplen, si la incumplen. Pero entonces por eso le digo que si se le presentan esos casos, expóngales, hábleles así a los dueños de los animales. Nunca queremos decomisarlos, pero si se presenta y hay que hacerlo. Estos son animales de producción, bienestar animal en animales de producción. Tienen un asterisco porque están sujetos a un certificado veterinario de operación. Cuando tenemos una granja porcina, tenemos ganado estabulado, tenemos caprinos, cabras, entonces ya hay muchos animales. Bueno, en este caso estos caballitos, ahorita están muy bonitos porque tienen el encierrito, tienen burucha, tienen agua, tienen pacas, pero no era así como estaban. Tenían un mal manejo los desechos, los sacaban y los tiraban a la par. Vamos mal. No tenía el suelo impermeabilizado, no tenían una buena cama, no tenían alimento. Entonces se le aplicó el debido proceso y ya por último se le dijo, bueno, o se pone en orden con los animales o se les va a tener que decomisar. Y al final hizo eso, que ya ahora sí cumple. En este caso de las cerdas, las vemos todas flacas, esos son cerdas de cría. Eso es un establecimiento sujeto a CVO, allá vemos el cargo del Ministerio de Salud, porque abordamos estos casos en conjunto, porque aparte que hay un tema de bienestar animal, hay un tema de manejo de los desechos que está mal, y que es un problema ambiental. ¿Por qué entra el Ministerio de Salud? Porque es la parte de los desechos de estos establecimientos es en conjunto con ellos. Me explico, porque ellos dan un visto bueno. Entonces, esos son casos de unidades de producción animal donde tenemos problemas de bienestar y manejo de desechos, que es como lo que más se da. Condiciones mínimas, y vuelvo a decir condiciones mínimas de animales de producción. Refugio para que los animales se puedan, bueno, cuando hay mucho sol o cuando hay lluvia, si ellos quieren mojarse, se mojan, pero que si ellos quieren tener un área donde refugiarse, que también la tengan. Y se da mucho en los animales de producción porque a veces, sí son animales es la vaca o es el caballo, no, ellos también necesitan estas condiciones, que tengan que tener agua fresca, limpia y disponible, y los animales de producción son exigentes de agua. ¿Por qué? Porque si no, no se va a manifestar pues ellos reproductivamente o productivamente hablando. Y la parte de las excretas, de las caquitas de estos animales es lo que es la principal denuncia que llega a SENASA o al Ministerio de Salud, porque estas denuncias las abordamos pues en conjunto,
porque no hay un manejo adecuado de las excretas, ya sea en un establecimiento, o sea que tenemos las gallinitas de autoconsumo, que nos las comemos, que tenemos las gallinas para el huevo, pero no manejamos bien las excretas, entonces me genera un problema con el vecino. Y si manejamos bien eso, nos vamos a controlar lo que son las moscas, pero si tenemos que dar un control de plagas para estos animales. Ay, perdón. La alimentación debe ser acorde a cada especie. Cada especie tiene diferentes requerimientos y deben de cumplirse. ¿Por qué? Porque si no vamos a tener pérdida de peso, y eso también es un tema de bienestar animal. Y esto es otro punto. A veces llegamos y en un encierro así tienen como 10 gallinitas. Entonces, si tenemos gallinas, vacas, cerdos, cabras, debe tener un espacio adecuado para que el animal pueda manifestar su comportamiento, que pueda echarse, que pueda pararse, que pueda comer, que si quiere brincar, que brinque, lo que tenga que hacer, porque a veces nos pasa eso, ¿verdad? Y también debe estar libre de malezas, de escombros, más que nada cuando tenemos las gallinitas encerradas o una cabra, alrededor debe estar limpio, porque si no esto trae roedores, y si trae roedores, las ratas se cagan en la comida y me pueden producir un problema de leptospira, que es una enfermedad que se le transmite a los animales. Y el tema de la humedad es importante. ¿Por qué es eso? Porque eso es lo que me va a generar los malos olores. Cuando ingresa agua a las camas de las gallinas o de los cerdos, entonces eso es un punto que siempre hay que tener cuidado. Esto del mal manejo de los desechos en las unidades de producción animal. Estos son establecimientos de animales de producción. En la parte de arriba tenemos gallinaza, pero está expuesta al sol y a la lluvia. Esto es una granja avícola, eso no se hace. Entonces, eso es una denuncia, porque eso me va a generar malos olores y ya empieza la comunidad a manifestar el problema, ¿verdad? Entonces nos llega la denuncia, la atendemos con el Ministerio de Salud, porque ya hay que, como dicen, hay que jalarle mecate, porque eso no se puede hacer. Esta otra, donde está la flechita amarilla, es una granja porcina y esa es la laguna. Jamás, no puede estar así. Entonces eso es un caso que lo estamos abordando con el Ministerio de Salud y bueno, y hasta con el MAC, con la parte de extensión, y ahora están corrigiendo y se están poniendo en orden, como dice. Estos otros, vea esos toros, eso es un estabulado, según ellos. Y nos encontramos ese escenario. Bueno, bienestar animal está fatal, ¿verdad? Porque las pezuñas, al estar expuesto a eso, se expone el animal a tener problemas de salud. Entonces, por esas condiciones, hay un problema ambiental. Entonces, estos casos se nace en el Ministerio de Salud, y cuando tenemos fuentes de agua cerca, metemos dirección de aguas. Entonces, vea el movimiento, hay 3 instituciones que ya entran ahí a atender estos casos. En el otro, eso es una porcina, y vea el tubo. Cuando uno llega y ve esto, ese tubo salía de ese montón de residuos y van a caer a un cañal y más allá. Entonces, igual, son casos que ya requieren una orden sanitaria del Ministerio de Salud, inclusive. Entonces, el abordaje es distinto, porque son establecimientos pequeños, medianos o grandes. Entonces, sí lo atendemos de esa manera. Gallos de pelea o peleas de gallos. Brindamos el apoyo o atendemos esto con OIJ y Fuerza Pública. Son casos más complicados, ¿verdad? Porque no solamente tenemos un tema de bienestar animal, sino ahí se involucran temas de drogas y otro montón de cosas más. Pero también es importante que las personas sepamos, porque a veces no omitimos ese punto, que muchos de estos gallos entran de contrabando, de Panamá o de Nicaragua o de cualquier otro país. ¿Qué significa eso? Que ponemos en riesgo la salud animal, en este caso aviar del país. ¿Por qué? Porque esos animales no sabemos con qué estatus sanitario ingresan. Entonces pueden traer enfermedades a nuestros animales, que ponen en riesgo pues la producción avícola. Caso que era lo que estaba comentando la doctora sobre la peste porcina africana. La tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Entonces, si entran animales de contrabando,
estamos exponiendo igual la salud porcina, y no solamente en los animales, la parte económica también del país, porque eso trae implicaciones a nivel económicos y sociales, ¿verdad? Entonces, ve que detrás de las peleas es un tema de bienestar animal, pero hay un tema también de salud animal. Y por último, tenemos la producción apícola. ¿Qué son apícolas? Bueno, son las abejitas, que cumplen un papel sumamente importante en el mundo realmente. Pero estas producciones deben de estar sujetas igual a un permiso del SENASA. ¿Por qué? Bueno, a veces puede que se les presente la consulta, o no sé si se les ha presentado, pero por si acaso, de que a veces llegan y hay un caso que tenemos, que el señor llegó y las colmenas estaban abiertas y estaba pringada como de veneno. Se murieron, obviamente. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el productor? Bueno, pone la denuncia y una vez se van en el OIJ, porque hacen una investigación, que eso ya es un caso que tenemos. Se pone la denuncia y pone la denuncia en el SENASA inmediatamente, porque lo más pronto posible, porque ya, y si nos dicen como 8 días después, las abejas ya están descompuestas. Entonces, la importancia de lo rápido es para ver si se recoge una muestra. Entonces, eso con un tema de envenenamiento. Y como le digo, aquí ya entramos SENASA o OIJ. También se da y que a alguien se le ocurrió poner las abejas ahí cerca de la escuela, y estamos hablando que ya cuando ellas están en colmena pueden causar un problema de picaduras, ¿verdad? Entonces eso es importante, ¿verdad? Y por eso la importancia de que tengan permiso, porque parte de la inspección se basa en ver esas distancias. También, bueno, hay otro punto que es la comercialización de la miel de abeja, que es otro punto que también ve SENASA, y eso con el tema de las abejas.